Eh, Vamos a entrar al marco de la palabra. ¿Trajeron Biblia, hermanos? Mire, hay una presencia de Dios tan linda. Yo estaba llorando en la oficina ahorita, porque puedo ver gente recibiendo de Dios. Y puedo ver gente tan seca, créamelo, que no lo conmueve ni porque bajara al mismo Señor Jesucristo. Y eso da pena, hermano. ¿Alaban al Señor? Y el Señor me llevaba esta palabra, Marcos 1:21. Marcos capítulo 1, verso 21. Acaban de mandar una alarma ahorita, que van a haber inundaciones, hermanos. ¿Trajo Biblia, hermanos? ¿Vino el hermano Johnny? Tal? ¿No vino el hermano Johnny? Hermano Johnny no vino. Allá está el hermano Johnny. Qué bueno. Dice la Biblia, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaban. Y se admiraban ¿de qué cosa? De su doctrina, o sea, de su enseñanza, de su manera de enseñar, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Levante su Biblia y diga conmigo: esta palabra es la palabra de Dios. Yo la creo, yo la recibo, porque Dios va a hablar a mi vida hoy y va a hacer cambios en mí, porque esta palabra es viva y da vida, y Dios añadirá a esta congregación cada día los que han de ser salvos. Dicen amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablarles esta noche del tema conociendo más a Dios. Amén. Dice el tema: conociendo más a Dios. Y quiero comenzar diciéndoles que nosotros como iglesia de Cristo, iglesia somos usted y yo, esto no es la iglesia, esto es el edificio donde se reúne la iglesia. El templo somos nosotros. Amén. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Ahora, nosotros como iglesia debemos de procurar conocer más a Dios que conocer más de Dios. ¿Sí me entendió eso? Debemos de procurar conocer más a Dios
que conocer más de Dios. Hay gente que conoce mucho de Dios, sabe mucha Biblia, sabe las diferentes dimensiones, las diferentes etapas, los estatutos, los mandamientos, los decretos, las promesas, cuántos libros hay de la Biblia. Conoce mucho de Dios, pero no conoce mucho a Dios. ¿Alaban al Señor? En Oseas capítulo 4, verso 6, hay un verso que dice: mi pueblo fue destruido porque, ¿qué? Porque le faltó, ¿qué le faltó? ¿Qué le faltó? Vuelvo a leer. Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, pare ahí. Dos cosas que Dios está hablando en este verso. ¿De qué conocimiento está hablando Dios? Mi pueblo fue destruido, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. No está hablando de un conocimiento teológico, de un conocimiento hermenéutico, de un conocimiento escatológico, porque no le está hablando a un ignorante, le está hablando a los sacerdotes. Y los sacerdotes, hermanos, conocían muy bien la palabra de Dios, pero conocían muy poco a Dios. Y por eso es que el pueblo pereció, porque los sacerdotes, los líderes, conocían mucha teología, pero no conocían mucho a Dios. A su nombre. Entonces, ¿por qué pereció el pueblo? Porque los líderes, entre comillas, los viejos conocedores de la Torá, estaban empapados de teoría, de conocimiento, mejor dicho, teológico, de letra, pero no tenían una relación sustantiva con Dios. ¿Alaban al Señor? Y como no tenían ese conocimiento, les faltó esa clase de conocimiento, fueron rechazados del liderazgo. Y no solo eso, arrastraron a la gente que los seguía a ellos, porque Jesús les dijo en una ocasión: son ciegos, guías de ciegos. ¿Alaban al Señor? Ahora, una de las cosas que como predicadores, como maestros, como pastores, debemos dar o tenemos que tener como responsabilidad, más que predicar, tenemos que dar a conocer no solo de Dios a la gente, tenemos que dar a conocer a Dios, enseñarle a la gente que Dios es, como dijo el apóstol Arjona, ¿no? Dios, Jesús es más que una teoría. ¿Se acuerdan? Me hablaba, había una que le hablaba de amor al prójimo y le pinchó 100 pelotas. Entonces, tenemos que aprender a que a Dios tenemos que conocerlo más.
¿Alaban al Señor? Yo no podré conocer mucho de Dios, pero si conozco mucho a Dios, eso me garantiza una mejor vida. Dale un aplauso al Señor. Amén. Fíjese que mi mamá, mi viejita, ella no sabía leer, pero ella se sentía enferma y agarraba aceite y ella se ungía y sanaba, ¿ves? Y no sabía leer. Vivió 101 años, porque mi viejita aprendió a conocer a Dios. Ella no conoció casi nada de Dios, porque no sabía leer. ¿Está entendiendo la diferencia entre conocer mucho de Dios? Porque hay gente que dice, eso ya me lo sé yo. Eso ya me lo sé yo. ¿A su nombre? ¿Y por qué es importante conocer a Dios? Porque va a llegar el momento donde el diablo te va a desafiar si realmente conoces a Dios. Si realmente Dios está contigo o no está contigo, o si estás en Dios o no estás en Dios. Y ahí es cuando el cristiano pierde la batalla y perece, porque conoce mucho de Dios, pero no conoce a Dios. ¿Me estoy explicando? A su nombre. Mire, este retiro, que fue un medio retiro, ¿va? Un día nada más, pero creo que todos, puedo decir todos, vienen bien alimentados en su fe, ¿sí o no? Yo los podía ver hoy en la mañana. Wow, y maravilloso, maravilloso. Mire, oír los testimonios, hermano. Anoche creo que fue lo teórico, ¿no? Algunos estaban así, será cierto, no creo, casacas somos. Yo miraba unos ojos de sospechosos, ¿no? Cuentos son. Y solo porque no tenemos el permiso de los hermanos, porque si no se los pasamos, ¿verdad? Pero hoy en la mañana Dios les confirmó lo que anoche los hermanos estaban hablando. ¿Dicen amén los hermanos? Dale un aplauso al Señor. Amén. A su nombre. Los versos que tenemos como base nos hablan del momento cuando Jesús entra en un día de reposo a una sinagoga donde estaban reunidos los grandes viejones del conocimiento de la teología, rabinos, sacerdotes, los fariseos se colaban ahí, las eminencias en Biblia, porque sabían. Ellos conocían mucho de Dios, eran los que enseñaban la palabra de Dios al pueblo, imagínense, hermano, por años. Pero un día sábado entra Jesús. Entra mi Jesús y comienza Jesús. Nada más, mire lo que dice Marcos capítulo 1, en el verso 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas conocían mucho, pero eran chuecos, hermano. Ellos decían una cosa y hacían otra. Jesús era una persona íntegra. Lo que él hablaba, lo hablaba porque lo vivía. ¿Alaban a Dios? Porque eso es integridad. Integridad es acompañar mis palabras con mis acciones. Porque muchas veces, hermano, decimos una cosa, pero mis acciones dicen todo lo contrario. Jesús lo que hablaba era así, y entonces se admiraban. Y dice la Biblia en el verso 23,
Pero había en la sinagoga allí, reunidos con ellos, un hombre endemoniado, un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios, porque los demonios saben quién es usted. Si alguien te conoce muy bien, son los demonios. Yo creo que te conocen mejor ellos que a ti mismo, ¿ves? De veras. Los demonios saben quién es usted. Ellos sabían quién era Jesús. Y los grandes maestros, los grandes teólogos, ni tan siquiera sabían que había un demonio escondido entre ellos, ¿ves? Porque una cosa es conocer mucho de Dios, otra cosa es conocer a Dios. Amén. Y cuando Jesús entra, el demonio empieza a temblar. Y dice la Biblia, en el verso 25, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dale un aplauso al Señor. Amén. Se fue y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Es la misma. ¿Me entiende? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. O sea, mire la pregunta que se hacen estos hombres que entre comillas sabían mucho. No sabían qué era eso. Y no que sabían mucho. ¿Qué es esto? Porque el demonio pegó un grito. ¡Ay! Y Jesús le dijo: te me callas la boca, por favor, y te me vas. ¿Alaban al Señor? Dos cosas que quiero enseñarle rapidito, porque hoy tenemos Santa Cena. Número uno, el evangelio debe ser una enseñanza con poder. Amén. El evangelio debe de ser una enseñanza con poder. Por eso Pablo dijo en una ocasión en Romanos 1:16, dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Dígalo. Es poder de Dios, bendito sea su nombre. Dale un aplauso al Rey. Amén. Ahora, ¿para quién es poder de Dios? Para todo aquel que cree. ¿Sabe qué significa eso? Que usted puede estar parado a la par de una mujer ungida, a la par de un hombre ungido, que esté siendo bautizado en el Espíritu Santo y que esté siendo lleno del fuego de Dios. Y usted puede estar tan seca así, seco como que es estuata. ¿Cómo es? Estatua. Le quería decirle en inglés, pero no salió. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que el que está siendo lleno sí cree. Y este está conociendo más a Dios. Pero esta que está aquí puede conocer mucho de Dios, pero está vacía. Está vacío. Alaban a Dios. Ahora, ¿quién vive más en intimidad con el Señor? ¿Quién conoce más de Dios o el que conoce más a Dios? Dale un aplauso a Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de conocer más a Dios que conocer más de Dios? Es decir, cuando conozco más a Dios, yo tengo, hermanos, una mejor solvencia espiritual. ¿Sí me entiende eso?
Yo voy agarrado de la mano de Dios. Uno aprende a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Uno aprende a entender más la Biblia. Por eso es que hay muchas herejías, hermanos. Gente que lee la Biblia y la lee y las tiene de memoria, pero no la entiende. Porque conocer a Dios es tener mejor revelación de su palabra. Conocer a Dios es tener mejor interpretación de su palabra. Porque la palabra de Dios es espíritu y se ha de discernir espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Y conocer mucho de Dios no te hace una persona espiritual. Lo que te hace una persona espiritual es conocer a Dios, es andar agarrado de la mano de Dios. A su nombre, a su nombre. Por eso usted ve gente con mucho conocimiento de Dios, pero carnales, inmaduros, rebeldes, vacíos. Pero conoce usted mucha gente que ni, como mi mamá, que ni leer la Biblia sabe. Pero conocen a Dios, caminan con Dios. Es gente que sirve, gente humilde, gente sencilla. Hay un dicho, eso no está en la Biblia, hay un dicho que dice: el que anda entre la miel, el que camina con Dios, aprende el carácter de Dios, aprende a ser como Dios, aprende a pensar como Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Yo hoy veo un montón, hermanos, de gente preocupada por adquirir un título, por adquirir un diploma de doctorado en teología, una maestría o una licenciatura en Biblia. Alguien decía que hoy la gente busca ser más importante que útil. Y Jesús dijo: aquí en este reino, en el reino de Dios, el que quiera ser grande tiene que aprender a servir. Alaban al Señor. Y como dijo el apóstol Fermín, aquí el que sirve es porque sirve, y el que no sirve, segunda de Fermín 3:4. A su nombre. Cuando uno conoce más a Dios, mire, hay un mayor nivel de confianza. Mire, la gente que ya tiene, como esposos que ya tienen rato de casados, ¿verdad que se conocen más? Hay más confianza. Hay más confianza. Al principio no le soltaba la tarjeta de crédito, ahora ya se la suelta. ¿Sí o no? Algunos dicen: habla Señor, habla Señor. Estos hombres se admiraban de ver cómo Jesús enseñaba, cómo los demonios se sujetaban, cómo los demonios hablaban. Porque los demonios hablan, ¿verdad, hermanos? Los demonios hablan, hermanos. Amén, dice. Lo que Dios hizo en tu vida hoy, hermano Walter, tienes que cuidarlo. Dios te regaló una vida nueva hoy. Un día te voy a contar todo lo que dijo. Pero hoy muchos aprendieron qué increíble es, qué maravilloso es el poder de Dios. Cómo los demonios se sujetan al poder de Dios. No es al hombre. Uno nada más es un vaso rústico, feo, trompudo, barrigón. Bueno, barriga ya casi no, porque le cuento esta anécdota, hermanos. No, que se van a reír de mí. El martes estaba predicando y se me reventó el cincho, ¿se acuerdan?
Venía bien cenado y yo, ¡pac!, se me reventó el cincho. No, llegué en la noche, estaba reventando mi cincho. Y ahí me puse a orar. Le digo al Señor, Señor, como que necesito bajar unas 1000 libras. Unas 20, 25 libras. Ayúdame a bajarlas. Ayúdame a abstenerme un poco de la comida. Le digo, así orando, yo hablo como el Señor, así como estoy. Así como hablo con cualquiera. Le digo, fíjate que me está pasando esto. ¿Qué dices tú de esto? Te digo al Señor, ayúdame, Señor. ¿Para qué le dije, hermano? Al otro día a las 6 de la mañana me empezó una tronadera de tripas, hermano. Pasé 4 días en el toilet, hermano. Mire, hoy muchos no vinieron porque les cayó la misma unción. El chiste es que yo estaba en el baño y decía, ¿será que realmente me oíste? Y solo yo me moría de la risa, hasta ahorita lo está sabiendo mi esposa. No se lo quise contar porque me he regañado. Pero me pasó la de aquel que le he contado del pastor incrédulo. Ya les conté eso, ¿no? Había un pastor que tenía su iglesia y hacía la parte de una licor. Pues el dueño de la licor era ateo. Y el pastor le caía mal el de la licor, ¿no? Y un día dijo, Señor, quema esa licor. Oye, hasta apenas me va a decirlo, de repente se quema, echarle la culpa. Y empezó a orar. Y que si el dueño de la licor, que era ateo, estaba oyendo. Y terminaron de orar, ¿no? Y como a las 5 de la mañana agarra juego la licor y se quema. Entonces vino el dueño de la licor, fue y lo demandó y mandaron a llamar al pastor y los puso el juez ahí. Le dijo, bueno, ¿cuál es su demanda? Le dijo, que yo vengo. Dijo que fíjese que este pastor, dijo, yo lo oí orar a Dios que se queme mi licor, que se queme la licor. Y yo lo oí y mi licor se quemó. Entonces él tiene la culpa, que me la pague. Dijo. Porque ¿para qué le oró a Dios para que se quemara mi licor? Por eso se quemó mi licor. ¿Y qué dice este pastor? No, dijo el pastor, yo solo oré, yo no creo que Dios me haya contestado, yo solo oré nada más, dice el pastor, no creo que me haya contestado. Luego el Señor, dice el juez, pare ahí, dijo, ¿cómo así? Dijo el juez, por primera vez tengo enfrente, dijo, a un ateo que cree en Dios y a un pastor que no cree en Dios. Pero hay cosas increíbles, hermanos, que cosas tan pequeñas en la cual Dios se puede glorificar en nuestra vida. Pero volviendo al tema, estos escribas estaban acostumbrados a dar una enseñanza sin poder, una enseñanza enriquecida en conocimiento, pero en un conocimiento teórico, si se le puede llamar así. Pero ellos mismos no tenían una relación con Dios a tal grado que cuando Jesús nació ni tan siquiera se dieron cuenta cuándo nació ni dónde. Hágame favor. Para más, se dieron cuenta unos reyes del oriente que estudiaban las estrellas. Para más, ellos se dieron cuenta, y los sacerdotes y los profetas, que entre comillas que eran los de alto conocimiento, no se dieron cuenta. Ahora, en la iglesia eso no debe preocupar, porque el día que Cristo venga, algunos ni tan siquiera se van a dar cuenta. Pero lejos de eso, antes de que Cristo venga, ¿sabe por qué es importante conocer más a Dios que conocer más de Dios? Porque ahorita en estos momentos Dios pueda estar tratando con tu vida,
Pero como no lo conoces a Él, hasta le puedes estar echando la culpa al diablo. ¿Sí me entiende eso? Porque cuando uno camina agarrado de la mano con Dios, uno aprende a conocer tanto a Dios. Yo le decía a alguien que entre más cerca yo camino con Dios, empiezo a oír a Dios. En cualquier cosa Dios me habla, porque llego a conocer tanto a Dios, de que Dios me puede hablar a través del viento, a través de la lluvia, a través de una enfermedad, a través de un accidente, a través de cualquier cosa. Dios me puede hablar. No siempre el diablo tiene la culpa de lo que nos pasa. ¿Alaban a Dios? Muchas veces Dios quiere bendecirnos, quiere abrirnos puertas. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, bendíceme, bendíceme? Y Dios te está tocando a las puertas, te está abriendo oportunidades. Dios te está diciendo, voltea a ver para acá, hazle caso a esa hermana, hazle caso a ese hermano, habla con esa hermana, toca esta puerta, hace esto, hace el otro. Todo distraído y se sabe toda la Biblia de memoria. ¿Alaban al Señor? Dios puede estar usando a tu propio padre, a tu propia madre. Dios puede estar usando a tu mismo hijo para hablarte. No. Anda despistado. Es que así no es. Es que así no es. Así no es. Usted está equivocado. ¿Cuántas veces Dios usa a nuestra esposa para hablarnos? Pero como estamos desconectados. ¿Sí me estoy explicando? Cuando uno, yo le decía el otro día, yo no sé cuánto queda donde usted conoce a su esposa, pero yo a mi esposa la conozco hasta envuelta en tamal, hermano. De veras. Ajá. Sí. Usted se puede vestir como sea. Yo solo veo el andado que tiene y dije, esta es mi esposa. Yo sé que le gusta a ella, que hace, que no hace, que no le gusta. Sé a qué hora desayuna, a qué horas lonchea, a qué hora cena, a qué hora vuelve a comer. Sé lo que le gusta comerse. Uno llega a conocer tanto a su esposa. ¿Por qué? Por tanto año de relación que hay. ¿Alaban al Señor? Uh-huh. Pero ¿qué sucede con una persona que usted no conoce? Aunque conozca mucho de esa persona, pues si usted no ha convivido con él o con ella. ¿Sí me estoy explicando? Entonces lo mismo pasa con Dios. Y eso mismo pasaba con esta gente. Ellos conocían mucho de Dios y enseñaban mucho de Dios. Y cuando Dios mismo llega, ellos no entienden que Jesús es Dios. Y en lugar de recibir a Jesús, rechazaron a Jesús. Y eso es triste. Y hasta el sol de hoy, los mayores conocedores de la Torá creen que Jesús no ha venido a la tierra. ¿Me entiendes? Ahora, lo más amargo de esto es que hay gente que se va a morir creyendo que conocía mucho de Dios cuando no conocía nada de Dios. Y eso es un peligro. Hay mucha gente llena de títulos en el infierno. Conocieron mucho de Dios, pero nunca conocieron tanto a Dios como para amarlo. Porque sepa esto, conocer a Dios tiene mucho que ver con amor y prioridad. ¿Sí entendió eso? Uno llega a tener una relación tan íntima con Dios que nada en la vida es más importante para ti que Dios. ¿Por qué uno se enamora de su esposa?
Porque uno empieza a frecuentar, ¿sí o no? Empiezan los pellizquitos, los abrazos, los besitos, lo demás, ¿para qué le platico? Hay una relación, surge el sentimiento, usted se enamora tanto de la mujer o la mujer del hombre que toman la determinación de casarse y crear una familia juntos para toda la vida, ¿sí o no? Porque la relación constante es la que hace que el amor se desarrolle uno para con el otro. Entonces, cuando yo camino con Dios, voy conociendo a Dios tanto que me enamoro tanto de su presencia. Y Dios se vuelve el primer lugar en mi vida. Y Él es todo para mí. Porque yo sé que Él me ama. ¿Cómo no amar al que me ama? Bendito sea el nombre de Él. Dale un aplauso a Él. Amén. Termino diciéndoles. Entonces, que el evangelio debe ser una enseñanza con poder. Por último, el evangelio, oiga bien, debe ser dado a conocer por su poder. ¿Entendió eso? El evangelio debe ser dado a conocer por su poder. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Por eso, mire, la gente que nunca ha visto el poder de Dios, hay gente que se asusta. Hoy en la mañana yo miraba a algunos asustados. Padre, que el nombre de Jesús, Señor. Pero los que ya han vivido eso, los que ya han visto el poder de Dios, yo miraba cómo se gozaban. Yo estaba en todo. Yo estaba orando y estaba viendo así con mis ojos. Algunos hermanos prendidos en la oración, otros contentos, otros así como, Padre, en el nombre de Jesús, que no se me vaya a meter a mí este animal. Pero cuando uno ya conoce a Dios, uno se da cuenta de lo que es capaz el poder y cómo se cumple la palabra de Dios, cómo los demonios se sujetan al nombre del Señor. Pero lo más maravilloso, cómo Dios puede sanar a una persona y puede liberar a una persona a través del poder del evangelio. Dale un aplauso a Cristo Jesús. No quiero pasar por alto este momento, esta oportunidad, sin antes hacer una invitación. Si alguien quisiera aceptar a Cristo o quisiera reconciliarse con el Señor, ahí donde está, incline su rostro. Y si alguien quisiera entregarle su vida al Señor Jesucristo, es una noche que puedes venir a Jesús, decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi alma. Todo el mundo orando a Dios,